18 de caja profesional. Desde la Asociación de Fisioterapeutas del Uruguay queremos agradecer, bueno, a todos los presentes, a la invitación de Biosistemas por la participación por la invitación a la participación en la charla. Surgió cuando dimos la charla de atención respiratoria en COVID-19, el planteamiento de que estábamos utilizando electroestimulación con estos pacientes, y bueno, desde allí surgió la invitación de Ernesto. Mi nombre es Iliana González, soy licenciada en fisioterapia, y bueno, voy a compartir la charla con Ernesto Benítez, hablando de conocimientos básicos, digamos, de debilidad adquirida en UCI, para que se entienda un poco más hacia dónde apunta el tratamiento de electroestimulación. Bien. La debilidad adquirida que se adquiere durante la estadía en una unidad de cuidados críticos se reconoce como una de las complicaciones frecuentes, ¿verdad?, existentes, que se suma a la patología existente ya del paciente, retrasando, ¿verdad?, su evolución y aumentando los días de permanencia en las unidades de cuidados intermedios, ¿verdad? La estadía, entonces, por lo tanto, de este paciente se va a retrasar el alta, va a aumentar la estadía, va a requerir más ayuda y más insumos hospitalarios, la participación de un número de recursos humanos mayor, y es una debilidad que prevalece en casi el 50% de los pacientes con sepsis, con falla multiorgánica, y se asocia a la ventilación mecánica prolongada. ¿Me están escuchando bien? Perfecto, Iliana. Sigo entonces, voy muy rápido. ¿Ah? Seguimos. Bueno, entonces el diagnóstico de la debilidad adquirida en UCI se asocia con un aumento de la morbilidad, disminución de la calidad de vida del paciente, aparición de limitaciones funcionales en los que sobreviven, requiriendo largos periodos de rehabilitación. Y cuando nos referimos a largos periodos de rehabilitación, vemos que la mayoría de los pacientes logran deambular normalmente luego de los 4 meses de dados de alta de la unidad, ¿verdad? Incluso los otros demoran hasta 12 meses en poder ser rehabilitados. ¿Cómo definimos la debilidad adquirida en UCI? Como un síndrome de debilidad muscular difusa, flácida, asimétrica, asociada a los días entonces de estadía en la unidad de cuidado crítico y vinculada a los días de ventilación mecánica del paciente, ¿verdad? ¿Qué características tiene? La aparición es difusa, esto explica que se extiende en varias áreas corporales, comienza en forma aguda, es generalizada y es simétrica, a diferente de otras patologías neurológicas, en la cual podemos percibir la debilidad en un hemicuerpo, y no principalmente en ambos miembros superiores e inferiores, o sea, como una cuadriparesia, ¿verdad?, como en el caso de esta afectación. ¿Qué musculatura se ve más afectada? Los 4 miembros, se puede ver afectado, se puede extender hasta los músculos del cuello, comprometiendo el sostén cefálico, y varios trabajos documentan el compromiso del nervio frénico afectando el diafragma, y también se vio el compromiso de los músculos respiratorios accesorios, por lo que podemos ya predecir que es un paciente
el cual va a tener dificultad en su destete, ¿verdad? De la respiración, de la asistencia respiratoria mecánica. Pero sí se preservan los nervios craneales. ¿Qué es lo que causa esta debilidad muscular? Causa la debilidad muscular varios factores. Puede haber una afectación del músculo, que lo llamamos miopatía del enfermo crítico, o puede haber una afectación de axones motores y sensitivos, que lo llamamos polineuropatía del enfermo crítico. En cualquiera de los dos vamos a tener los reflejos tendinosos profundos reducidos o alterados, la alteración que ya dijimos del nervio frénico, pero diferenciamos una de otra, que en la polineuropatía vemos alteraciones de la temperatura, de la sensibilidad y de la percepción de movimientos vibratorios en el paciente. Puede pasar también que luego de retirada la sedación, persista en este paciente un bloqueo persistente, una ausencia de movimiento al estímulo, ¿verdad? Se da más que nada en los pacientes con insuficiencia renal crónica. ¿Qué factores conllevan a la debilidad adquirida en UCI? Lógicamente el uso de bloqueantes neuromusculares cuando el paciente está polarizado, está sedado, esa inmovilización. La utilización de asistencia respiratoria mecánica, el uso de corticoides, sepsis, que haya una respuesta inflamatoria sistémica, hiperglucemia, nutrición parenteral. ¿Sí? Mundialmente vemos que para diagnosticar la debilidad adquirida en UCI, ¿sí?, se han utilizado distintas escalas. La más utilizada mundialmente es esta, perdón, la Medical Research Council, que le suministra a la evaluación un puntaje de 0 a 60 puntos, con un puntaje menor a 48 puntos, se diagnostica la debilidad adquirida, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta escala? Tiene una tabla, ¿sí?, como vemos acá, que evalúa del 0 al 5, va puntuando la fuerza muscular de los miembros de una articulación proximal, de una medial y de una distal, ¿verdad? ¿Qué pasa? Necesitamos la colaboración activa del paciente y un estado de conciencia adecuado para poder utilizarla, ¿sí? Por lo tanto, si el paciente no está consciente o no está alerta, no coopera, no nos va a poder brindar la información necesaria. Quería mostrarles una herramienta, la Chelsea Critical Physical Assessment Tool, la CPACS, en la cual estuvimos trabajando con 3 colegas de acá de nuestro país, con el licenciado Gonzalo Fierro como coordinador, la licenciada Rosana Cherro y Jordan Gómez, en conjunto con 16 países de habla hispana, para adaptar esta escala, cuyo origen es Inglaterra. Se hizo una adaptación transcultural, y encontramos que esta escala nos brinda una información más completa que la anterior, que la Medical Research Council, porque además de cuantificar la fuerza muscular, cuenta con ítems para la evaluación respiratoria, como por ejemplo la tos. Incluso podemos evaluar al paciente desde la asistencia respiratoria mecánica, viendo si tiene ventilaciones espontáneas o no. Evaluamos movilidad, equilibrio, la fuerza de prensión con un dinamómetro. Si la fuerza de prensión, por ejemplo, es menor a 7 kilos, con la mano hábil, lógicamente, de 7 kilos en la mujer, decimos que puede haber un síndrome de debilidad adquirida. Si es mayor a 10 kilos en el hombre, también en ese caso, junto con los demás ítems, nos permite poder proyectar, ¿verdad?, la rehabilitación incluso al alta del paciente, ¿verdad?
Bueno, acá esto ya hablamos, que fue comparado con otras escalas, días de ventilación mecánica, presentando correlación, y requirió también adecuarla a la necesidad y al idioma español en cada país. ¿Cómo abordamos entonces el paciente con debilidad adquirida? Primero, planificarnos un programa de rehabilitación temprana que nos permita abordarlo rápidamente, ¿sí? Descartar las posibles patologías anteriores que pueda tener ese paciente, como distrofias musculares, Guillain-Barré, alguna otra patología que nos indique que esa debilidad ya la tenía el paciente antes del ingreso a la unidad, ¿verdad? Bueno, trabajar en conjunto con el cuerpo médico de la unidad de cuidados intensivos, viendo cuándo se van a retirar los bloqueantes neuromusculares y el resto de la medicación, de la sedación, para que nos permita evaluar y abordar ese paciente de manera temprana, ¿verdad? Vamos desde el inicio a trabajar la parte respiratoria por medio del ventilador, observando si el paciente tiene ventilaciones espontáneas que nos permita avanzar para ir tonificando ese diafragma, poder descender parámetros en conjunto con el médico, realizando la movilización precoz y la electroestimulación muscular. Estuvimos viendo que en estos pacientes portadores de COVID-19, en el hospital donde estoy trabajando, con otro grupo de colegas, implementamos, además de la movilización precoz, la electroestimulación muscular con muy buenos resultados. Estos pacientes tienen las características, con la patología COVID-19, de tener la debilidad adquirida en UCI. Todos los pacientes que hemos tenido, todos presentaron cuadriparesia, en grados más severos o menos severos. Cuadriparesia. Hemos tenido trabajito. Bien. Abordamos entonces, desde la parte de electroterapia, Ernesto se va a explayar, que es un tema que domina. Nosotros estuvimos consultándolo para poder realizar la aplicación, porque no nos fue fácil lograr el estímulo y la respuesta muscular en estos pacientes. Yo me voy a dedicar un poco a explicar rápidamente lo de la movilización temprana, de qué se trata. Son las maniobras que le realizamos al paciente que está sometido en reposo en UCI para mitigar el impacto negativo por el reposo, aportándole, lógicamente, un estímulo motor, propioceptivo y sensitivo, ¿verdad? ¿Cuándo comenzamos a movilizar estos pacientes? Inmediatamente que los pacientes estén hemodinámicamente estables y respiratoriamente estables, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que, bueno, que tengan una frecuencia cardíaca menor a 100 ciclos por minuto, una presión sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio, una temperatura menor a 37 grados, y desde el punto de vista respiratorio, una frecuencia respiratoria menor a 24 respiraciones por minuto, con una saturación por encima de 90, que estén lógicamente sin un síndrome funcional respiratorio, sin trabajo respiratorio presente, sin ruidos respiratorios agregados, sino debo atacar esto, compensar esto, para luego comenzar a movilizar, ¿verdad? Sabemos que el paciente, luego de las primeras 24 horas, ya comienza con esas alteraciones que afectan las funciones básicas, como las alteraciones circulatorias. Sabemos que un paciente ventilado, conectado a asistencia respiratoria mecánica, con presiones expiratorias positivas, disminuyen el retorno venoso, va a comenzar el edema en los miembros, por los cuales lógicamente tenemos que moverlos, tenemos que posicionarlos, tenemos que proteger esa piel. Comienza el riesgo de trombosis venosa profunda, de tromboembolismo pulmonar. A nivel articular, por ejemplo, vemos que no hay desplazamiento de ese líquido sinovial, comienzan las retracciones osteoarticulares. Tenemos que tratar de brindarle estímulo propioceptivo con apoyo plantar, colocar férulas si es necesario en el paciente, o posicionar con polifones, evitando
retracciones, evitando posturas viciosas. Bueno, sabemos que a nivel de músculo se pierde el trofismo, se pierde masa muscular, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el paciente pasa más de 3 semanas ventilado? Ya vemos afectaciones a nivel neuromuscular, cardiovascular y respiratoria, ¿verdad? A nivel neuromuscular dijimos que se instala la debilidad, debilidad adquirida en UCI, con la polineuropatía, la mieloneuropatía o la miopolineuropatía, es la combinación de los dos. El músculo pierde su grosor, disminuye, la articulación lógicamente adquiere rigidez, ya no existe la palanca a nivel óseo, por lo tanto empieza a disminuir la densidad ósea. Dile que no se preocupe. A nivel cardiovascular se ve disminuido el transporte de oxígeno, el volumen sistólico, ¿cómo es? La capacidad cardíaca, la resistencia vascular. Al verticalizar a esos pacientes vamos a tener problemas de hipotensión ortostática al descender la PA, seguramente tengamos que verticalizarlos con el vendaje en miembro inferior. A nivel respiratorio ya trabajamos desde que el paciente está en decúbito, posicionando la cabecera de la cama a más de 45 grados para prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Se pueden formar atelectasias, por lo tanto el paciente comienza con hipoxemia, con esa dependencia de la ventilación mecánica. La capacidad vital forzada se ve disminuida también, ¿tá? Vemos que en 3 o 4 semanas hay una pérdida del 50% de la masa muscular, pérdida de nitrógeno, de calcio, hay un balance negativo de calcio, de sodio, de potasio. ¿Qué nos planteamos entonces? Movilizar precozmente al paciente, ¿verdad? Un tratamiento de rehabilitación, una evaluación. Recordemos que el paciente internado en UCI es un paciente lábil, que se ve su variabilidad hemodinámica, respiratoria, que es cambiante. Tenemos que evaluar a ese paciente a los pies de la cama cada vez que vayamos a atenderlo, ver cuál es la forma adecuada de movilizarla. Empezamos primero con movilizaciones pasivas, y al hablar de movilizaciones pasivas tenemos en cuenta la función respiratoria del paciente, no solo el movimiento de los miembros, ¿verdad? Ya que con los movimientos corporales sabemos que mejoramos la relación ventilación-perfusión, podemos hacer maniobras pasivas respiratorias, ¿verdad?, que mejoren esa función ventilatoria. Mejoramos los puntos de apoyo, el cuidado de la piel, movilizamos las extremidades, las posicionamos, como dijimos, en declive, evitando posturas viciosas. Cuando es posible ya los comenzamos a sedestar con grúas, con lifter, elevadores mecánicos, como le quieran llamar, y con la aplicación de electroterapia. Cuando el paciente empieza a responder activamente, ya empezamos con las movilizaciones, a sentarlo con asistencia, a trabajar lógicamente los rolados en cama, las transferencias, la deambulación asistida. Cuando está capacitado para comenzar con los ejercicios activos, bueno, comenzamos a trabajar con ayudas externas, como pueden ser pedaleras, pueden ser pesas, pueden ser TheraBand. Comienza a deambular con alguna ayuda técnica, andador, bastón o lo que sea necesario. Y bueno, está comprobado que la movilización temprana en esta afección disminuye el tiempo de requerimiento de la ventilación mecánica, acortando la estancia en la unidad de cuidado crítico, mejora su estado funcional y acelera el alta hospitalaria. Bueno, le doy paso a Ernesto, que hable un poquito de la parte de electroterapia. Muy bien, buenas noches a todos.
Vamos a ver si puedo compartir acá. Muy bien, como decía Elena, mi nombre es Ernesto Benítez, soy licenciado en fisioterapia, asesor técnico de la empresa Biosistemas y también docente universitario, ¿sí? La verdad que muchísimas gracias a la asociación por esta oportunidad de hablar de un tema que me gusta bastante, que es la electroestimulación neuromuscular, y realmente darle la importancia que a veces no le damos a las distintas partes o las distintas modalidades que tenemos en fisioterapia. Yo siempre planteo que el fisioterapeuta tiene que manejar, si bien no especializarse en todo, pero por lo menos tener un manejo de lo que es la terapia manual, el ejercicio terapéutico, los agentes físicos, y actualmente, muy, muy importante, la educación en fisioterapia, ¿verdad? Ahí tenemos como la base del tratamiento en fisioterapia. ¿Ah? Hoy vamos a dedicarnos un poquito a la parte de electroestimulación neuromuscular en este tipo de pacientes, ¿verdad? En el paciente crítico, que es algo bastante favorable. ¿Ah? Las corrientes eléctricas en general tienen muchísimas aplicabilidades en pacientes en cuidados intensivos. Sobre la cicatrización, es una parte que no se maneja mucho, las corrientes eléctricas con el objetivo de cicatrización, todo lo que son úlceras por presión, etc. ¿verdad? Y tenemos las microcorrientes, las corrientes de alto voltaje, que son muy eficaces para este tratamiento. Lo que vamos a ver hoy, lo que es la parte de electroestimulación neuromuscular, que tenemos de baja frecuencia, RUSA, SAUSI, tenemos un montón de corrientes ahí, y no podemos olvidarnos de lo que es la parte analgésica, ¿verdad? Con las corrientes, las famosas y queridas corrientes TENS, interferenciales, SAUSI, ¿verdad? Entonces, según el objetivo, podemos también elegir y dosificar determinadas corrientes. Bueno, básicamente la electroestimulación neuromuscular, que en español lo pueden encontrar con esta sigla, EENM, o del inglés NMES, ¿sí? Básicamente lo que plantea es el uso de la corriente eléctrica para generar una activación muscular a través del axón, del nervio. Por lo tanto, en este caso, el nervio debe estar intacto, indemne, ¿sí? ¿Se puede activar el músculo denervado, como lo conocemos comúnmente? Sí, se puede, pero debemos hacerlo con otro tipo de corriente. Cuando nosotros nos planteamos hacer la electroestimulación en el paciente crítico, vamos a referirnos más que nada a las corrientes que son alternas, ¿sí? Para evitar riesgos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia básica? Que las corrientes para electroestimulación neuromuscular de baja o de media frecuencia siempre van a activar el potencial de acción a nivel del nervio, ¿ah? No del músculo. Las corrientes que se utilizan para generar una contracción estimulando la fibra muscular propiamente dicha, son corrientes con mayor carga y mayores riesgos también, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, las formas de onda que podemos encontrar en lo que son las corrientes de electroestimulación neuromuscular, interferenciales, rusas, australianas, estas son todas de media frecuencia, por ejemplo, y de baja frecuencia podemos encontrar corrientes que tengan una forma de onda cuadrada o descompensada, pero pueden servir igual. Y para la estimulación del músculo, o sea, la electroestimulación muscular, se necesitan corrientes monofásicas generalmente, con muchísima carga, ¿sí? Con pulsos muy, muy grandes que pueden generar algún tipo de riesgo, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros estamos sacando es la acción a nivel del sistema. Que no se puede controlar voluntariamente,
pero tiene el sistema nervioso periférico indemne, podemos generar la contracción de ese músculo. Y además de generar la contracción de ese músculo, vamos a estar generando estímulos aferentes que también van a estar funcionando y generando algún tipo de cambio a través de la neuroplasticidad en el sistema nervioso central, ¿sí? Tenemos que ver algunas diferencias en lo que es la contracción voluntaria y la contracción mediante corriente. Cuando nosotros queremos vencer un estímulo, generalmente utilizamos unidades motoras pequeñas, ¿sí? Con fibras más que nada lentas, y cuando se solicita vencer un estímulo, una carga más grande, ahí hacemos un reclutamiento de unidades motoras más grandes con predominancia fibras blancas. ¿Ah? Entonces tiene un orden para evitar la fatiga muscular y cuidar al organismo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una contracción mediante electroestimulación neuromuscular, perdemos este orden, por ejemplo, este orden de activación, sino que todo lo que esté por debajo de esos electrodos y sea captado por el campo eléctrico, se va a contraer. Lo podemos utilizar como una ventaja, pero hay que tener cuidado por la fatiga muscular, ¿sí? Porque podemos generar fatiga más fácil que si nosotros hacemos un entrenamiento voluntario. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con ese aspecto, pero por otro lado, vamos a poder captar fibras blancas, por ejemplo, sin cargar demasiado, o sea, sin un estímulo externo de carga excesivo, y las podemos mantener y trabajar. ¿Ah? Tenemos pros y contras de esta forma de activación muscular. En resumen, la electroestimulación neuromuscular siempre va a ser a través de axones motores indemnes. Por lo tanto, esta musculatura tiene que estar inervada. Para trabajar musculatura denervada necesitamos pulsos monofásicos, generalmente trapezoidales o rectangulares, depende. La contracción voluntaria va a tener este proceso de reclutamiento que lo vamos a perder cuando hacemos una electroestimulación neuromuscular con corriente eléctrica. Se le llama una activación sincrónica, ¿verdad? Todo lo que está se activa y se desactiva cuando pasa la corriente y cuando tenemos los tiempos de descanso. Por lo tanto, hay que tener un poquito de cuidado con lo que es la fatiga muscular. ¿Cuáles son los riesgos de usar para músculo denervado en el paciente crítico? Bueno, que se requiere muchísima carga, ¿tá? Si lo hacemos a través de la corriente monofásica, mucha carga para lograr esa contracción. Aumentamos la probabilidad de quemaduras electrolíticas, por lo tanto, eso podría ser un gran problema en este tipo de pacientes. Necesitamos que el paciente nos diga y esté totalmente consciente, porque puede ser que nos estamos pasando de corriente, de intensidad, y ahí se genera la quemadura electrolítica. Si la vascularización está afectada, aumenta el riesgo electrolítico, por lo tanto, no se aconseja utilizar las corrientes monofásicas para musculatura denervada en este tipo de pacientes. La electroestimulación neuromuscular sí va a estar más indicada, ¿tá? Porque es una corriente alterna, por lo tanto no tiene efectos polares o disminuidos. Es mucho más tolerable, ¿tá? Que la corriente galvánica interrumpida, y se logran contracciones realmente efectivas que rondan el 30% de la fuerza voluntaria máxima, ¿sí? Que eso es lo que necesitamos para generar torque, fuerza muscular. Y la desventaja que tenemos es que no vamos a lograr contracción de musculatura denervada, ¿sí? ¿Qué pasa en los pacientes en cuidados intensivos? Como muy bien decía Eliana, del 25 al 100% de los pacientes va a tener debilidad muscular más o menos en una semana, ¿sí? En los primeros 7 días ya se disminuye un 20% el volumen, la arquitectura muscular, y se reduce hasta un 50%, como habíamos visto, en 4 semanas la fuerza muscular. Acá vemos, por ejemplo, con respecto a las semanas, cómo se va perdiendo la fuerza muscular, ¿sí? Y generalmente la musculatura de miembros inferiores más comprometidas son los extensores de rodilla
y los flexores plantares de tobillo, ¿verdad? Tríceps ural, cuádriceps, y generalmente los estudios científicos apuntan hacia ese tipo, hacia esa musculatura, ¿verdad? ¿Qué dice un poco la evidencia? Generalmente, ahora como, digamos, el tema COVID-19 es un poco reciente, hay poca bibliografía sobre este tema, ¿verdad? Entonces, lo que se hace generalmente es, se adquiere, se extrapola algún resultado de pacientes con características similares, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con EPOC que reciben ventilación mecánica, además del tratamiento convencional que ya Iliana habló muy bien anteriormente, ¿sí? En este caso se basaban en lo que es la fuerza muscular y la cantidad de días necesarios para hacer un cambio, por ejemplo, de cama a sillón, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, lo que es cómo se mantiene la fuerza muscular de los grupos que están tratados con electroestimulación neuromuscular y no estimulados y grupos control, ¿sí? O placebo y grupo control. En este caso podemos decir que podría llegar a ser efectiva para prevenir la debilidad muscular. En estos casos son estudios piloto, con poca muestra, pero ya se empiezan a ver algunos resultados para utilizar este tipo de corriente eléctrica como complemento a la terapia convencional. Bueno, ¿qué tema? ¿Qué pasa con la polineuromiopatía? Al parecer, la corriente, la activación muscular a través de la corriente eléctrica podría llegar a prevenir este tipo de disfunciones neuromusculares, ¿sí? Y además tenemos un problema. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que si nosotros tenemos pacientes con una afectación del sistema nervioso periférico, ya por estar determinada cantidad de tiempo en UCI y con ventilación mecánica, con bloqueadores neuromusculares, ¿sí? Va a tender a afectar ese sistema periférico. En algunos estudios que vamos a ver a continuación, se plantea la administración de la electroestimulación neuromuscular desde los primeros momentos, ¿verdad? Justamente para evitar y prevenir la polineuromiopatía. Bueno, acá tenemos un poco más sobre lo que es la electroestimulación desde otro aspecto ahora, más que nada con lo que es la vascularización, ¿tá? No solo va a prevenir lo que es la atrofia por desuso en estos pacientes, sino que también puede tener otros beneficios que no son solo el de fuerza muscular. Vamos acá un poquito más. Hay bastantes estudios con respecto a esto. En este estudio, es un estudio piloto también, se utilizaron las corrientes AUSI en cuádriceps y la estimulación de diafragma. Esta técnica está todavía un poco verde en lo que es el tratamiento, ¿verdad? Hay que combinar muy bien lo que es la contracción de músculos respiratorios con el ventilador, por lo tanto es un poco compleja. Y en este caso no se vieron grandes cambios en este tipo de estimulación, sí con lo que es la estimulación de la musculatura de cuádriceps, disminuyendo también la duración de esta hospitalización, ¿verdad? Comparado con los grupos placebo. Entonces, la mayoría de los estudios concluyen que la electroestimulación es un procedimiento seguro, ¿tá? En este caso, por ejemplo, sin ningún tipo de complicación, ¿tá? Por lo tanto se podría llegar a utilizar combinado con lo que son los procedimientos habituales de fisioterapia, ¿sí? Bueno, en este estudio se comparó también lo que es la electroestimulación con fisioterapia convencional y se estudiaron lo que es la arquitectura muscular, o sea, cómo varía
la musculatura con respecto a esta debilidad, lo que son la adquisición de desórdenes electrofisiológicos, las polineuromiopatías y la fuerza, ¿no? Acá se estudiaron dos grupos musculares, el tibial anterior y el recto femoral, o sea, cuádriceps. En lo que es arquitectura muscular, acá tenemos el mantenimiento de la arquitectura muscular con respecto a los grupos placebo, ¿sí? Que son los que están acá, los círculos en blanco, ¿verdad? Esto es con respecto a la ecografía que se utilizó, ¿no? También se ve que mejoraban el grupo tratado con electroestimulación neuromuscular. Y este es el punto que creo más importante de este estudio. Acá lo que se estudió fue la cronaxia. ¿Qué es la cronaxia? Es el tiempo, o sea, el ancho de ese pulso necesario para lograr una buena contracción muscular. Normalmente nosotros dosificamos generalmente alrededor de 300 microsegundos para lograr una buena contracción muscular. Miren lo que pasa en el grupo tratado, ¿sí? Vean, tenemos 500 microsegundos y se mantenía a lo largo de 14 días, ¿tá? Se mantuvo esa cronaxia, ¿tá? ¿Qué pasaba en el grupo control, que no se administró electroestimulación neuromuscular? La cronaxia empezaba a aumentar. ¿Qué quiere decir? Yo necesitaba más carga eléctrica para contraer el mismo músculo, ¿sí? Se ve que empiezan los dos grupos en el mismo punto y después va aumentando, y cuando llegaba a 1000 microsegundos, ahí se consideraba un disturbio electrofisiológico, ¿tá? Que ya el nervio estaba empezando a sufrir y no podemos contraerlo con este tipo de corriente, ¿tá? Acá tenemos entonces los dos grupos, ¿sí? Y acá tenemos el porcentaje de incidencia de estos disturbios electrofisiológicos, ¿verdad? Al principio, vean cómo se da en el tibial anterior, y después, a partir de los 14 días, vean lo que es el grupo tratado con electroestimulación neuromuscular 0 de 30, y el grupo control placebo, ¿sí? Vean acá, a los 14 días, 14 de 30 pacientes presentaron disturbios neurofisiológicos y 0 de 30 con electroestimulación neuromuscular, ¿tá? Por lo tanto, se ve la importancia de empezar a aplicar este tipo de corrientes desde fases muy tempranas, ¿verdad? Con respecto a la fuerza muscular, también se vio un aumento en el grupo tratado con electroestimulación neuromuscular comparado al grupo control, ¿sí? En este estudio se vieron los factores que podían intervenir en lo que son los pacientes no respondedores. Ese paciente que yo aplico la corriente y no obtengo una respuesta. Por lo tanto, una de las causas que se vio era la afectación del sistema nervioso periférico, o sea, de este axón motor. Y acá nos da a pensar el tema de cuándo empezar la técnica. Si nosotros esperamos mucho tiempo para empezar con la corriente eléctrica, lo que pasa es que ya vamos a tener un sistema nervioso alterado y va a ser más difícil la contracción muscular que si nosotros empezamos en fases un poquito más tempranas. Con respecto entonces a lo que es la fuerza muscular, ya vimos cuáles eran algunos de los factores que podían intervenir. En este estudio también lo que se vio fue la tasa de síntesis de proteínas de este músculo esquelético y cómo la electroestimulación ayuda al aumento de esta tasa, ¿tá? Por lo tanto puede ser utilizada para prevenir la pérdida de proteínas a nivel del músculo esquelético. Con respecto a la fuerza, entonces tenemos eso. Con respecto a la vascularización, con respecto ahora a, se ve el músculo como un órgano no solo que ejerce un parámetro de fuerza muscular, sino también como un órgano secretor. La contracción muscular ya está estudiado que genera un montón de componentes, ¿tá? Que se liberan al sistema y ayudan en un montón de lugares. En este caso,
lo que se estudiaron fueron las mioquinas, que sirven, por ejemplo, en los procesos de patologías crónicas, ¿verdad? Es un factor protector de las patologías crónicas, por lo tanto, a la persona que no puede realizar una activación voluntaria de esta musculatura esquelética, la electroestimulación neuromuscular se vio que puede suplir esta función, ¿tá? Y mantener ese sistema de órgano secretor funcionando mientras el paciente está o en un coma inducido o en su estadía por la UCI. Bien, acá tenemos un poquito lo que es la electroestimulación para profilaxis de trombosis venosa profunda, ¿sí? En este caso se hicieron aplicaciones en lo que es tricepsural y cuádriceps, que obviamente, si ustedes recuerdan la primer diapo, veíamos que eran la musculatura que generaba también mayor déficit, el miembro inferior. Y en este caso se vio que podría ser utilizado como protección ante esta entidad clínica, ¿sí? En este caso se comparó el poder, digamos, de vascularización de la electroestimulación neuromuscular frente a la presoterapia, ¿sí? A la compresión neumática. Se vieron volúmenes eyectados más grandes en la electroestimulación que en la presoterapia, ¿sí? En la presión neumática. Más que nada en el seno venoso del sóleo, ¿tá? Y justamente es uno de los lugares donde hay más incidencia de trombosis venosa profunda. Entonces tenemos varios sistemas ya que se ven beneficiados por la utilización de electroestimulación neuromuscular. Siempre hablamos del músculo que pierde fuerza, ¿verdad? Pero está estudiado también lo que hace el reposo en el tendón, ¿sí? En este caso tenemos, este fue un estudio en animales, ¿verdad? Pero es bastante gráfico. ¿Qué pasa cuando dejamos en reposo un tendón? Bueno, esto vendría a ser lo que es un estudio donde se midió la presencia de determinada proteína, la tenasina C, o sea que cuanto más oscuro está esta muestra, mayor presencia de tenasina C, ¿verdad? Acá tenemos el músculo normal, el músculo inmovilizado, vean cómo pierde cualidades, ¿tá? En cuanto a su arquitectura, y acá tenemos el músculo que es ejercitado, ¿verdad? Por lo tanto, el estímulo mecánico en el tendón es necesario también para prevenir un montón de situaciones posteriores al alta capaz de este paciente. Y el mecanismo que se genera ahí es la mecanotransducción, es la conversión de un estímulo mecánico a una respuesta bioquímica, que en este caso se da en lo que es la arquitectura tendinosa, ¿sí? O sea, el tendón de ninguna otra forma puede mantenerse saludable si no es con un estímulo mecánico, digamos, que se genere, en este caso, a través de la contracción muscular, ¿verdad? Bien, entonces, ¿dónde vamos a aplicar los electrodos para trabajar con este tipo de pacientes? Generalmente tenemos que ubicar lo que se llama el punto motor. ¿Qué es el punto motor? Es donde la corriente genera la mayor contracción muscular con la menor intensidad posible, ¿sí? Hay ciertos mapas, ustedes van a encontrar, pero se sabe, digamos que no son realmente universales, o sea, cada persona puede tener el punto motor en, digamos, en sectores diferentes, ¿tá? Entonces lo que se aconseja es buscar ese punto motor, que hay algunos dispositivos específicos, y si no tenemos, agarramos un electrodo y empezamos a movernos en ese vientre muscular hasta lograr con la menor intensidad posible la mayor contracción de ese músculo. Acá hay un estudio donde se vieron la posición de los puntos motores en distintos pacientes, y miren la variabilidad de puntos motores que se encontraron. Por lo tanto, es adecuado hacer la búsqueda de ese punto motor, y si no podemos, no tenemos tiempo, ir con electrodos grandes a donde podría llegar a estar ese punto motor, que va a estar seguramente en el vientre muscular. Lo que hay que evitar es colocar los electrodos, por ejemplo,
en inserción y origen, que hay literatura que lo plantea de esa forma, eso hay que tratar de evitarlo porque es bastante molesto, ¿sí? Tenemos que utilizar mucha carga para contraer ese músculo. Otro parámetro que tenemos dentro de la corriente va a ser la frecuencia. La frecuencia, lo que sí tenemos que hacer es contracciones tetánicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el músculo se contraiga por completo determinado tiempo y después que se relaje, ¿sí? Esa frecuencia tetanizante la vamos a encontrar a partir de unos 20-25 Hz, ¿ah? Hacia adelante. Se sabe que con mayor frecuencia, mayor torque, o sea, vamos a generar mayor fuerza muscular, pero también generamos más fatiga. Hay que tener cuidado en la dosificación de ese parámetro, ¿ah? Se puede ir modificando para lograr una adaptación. Entonces, a mayor frecuencia, más torque, pero cuidado que se genera también mayor fatiga muscular. ¿Qué pasa entonces con la frecuencia? Justamente lo que veníamos hablando. Los protocolos que utilizaron frecuencias un poco más bajas eran los que tenían menos presencia de fatiga muscular. Intensidad, otro parámetro muy importante que va a depender básicamente del torque que queremos generar. A mayor intensidad, mayor torque, pero a mayor intensidad puede ser más molesta la corriente. Generalmente en pacientes en UCI, si el paciente está reactivo, podemos hacer alguna prueba de dinamometría, podemos lograr, o se deberían lograr, contracciones en el orden del 20% de la fuerza voluntaria máxima, ¿sí? Que es bastante probable que se puedan generar a intensidades adecuadas y tolerables, ¿tá? Si el paciente está inconsciente, debemos manejar ese parámetro con cautela, porque obviamente podemos generar algún tipo de reacción adversa si nos pasamos de intensidad. Después tenemos lo que son las modulación en rampas. Tenemos que tener un músculo que trabaje determinado tiempo y que descanse determinado tiempo. Eso es importantísimo para evitar la fatiga muscular. Por lo tanto, vamos a poder darle una rampa de subida, o sea, cuántos segundos la intensidad llega de 0 al máximo, y una rampa de bajada en cuánto tiempo la intensidad baja a 0, del máximo a 0, ¿sí? Después tenemos los tiempos de activación y obviamente el tiempo de pausa, donde no debe haber corriente para que ese músculo descanse, ¿sí? Esto es un parámetro importantísimo. Muchas veces o lo pueden encontrar en la bibliografía, como, digamos, una relación, ¿sí? Entre tiempo de on y tiempo de off, tiempo de activación y tiempo de pausa. Cuando tenemos 1-1, o sea, podemos hacer 4 segundos de activación, 4 segundos de pausa. Vean acá lo que es la fatiga muscular, ¿sí? Podríamos llegar a fatigar antes esa musculatura. Ya con un tiempo de activación del doble, perdón, un tiempo de pausa del doble al tiempo de activación, ya disminuimos notoriamente la presencia de fatiga muscular, por lo tanto podría ser como mínimo un tiempo una relación de 1-2 de tiempo de activación y tiempo de pausa. Ya muchos sistemas que funcionan en lo que es la movilización precoz incluyen electroestimulación neuromuscular como complemento a la movilización temprana, ¿sí? Obviamente siempre que el ejercicio, el paciente pueda hacer ejercicio activo, tenemos que complementar, o sea, no hacer solo electroestimulación, sino que siempre el ejercicio activo va a estar presente. Lo podemos utilizar como un complemento o cuando el paciente no reacciona o está está sedado, se puede usar solo la electroestimulación, pero siempre que sea posible utilizar el ejercicio terapéutico como primera medida, ¿verdad? Entonces, hablando y resumiendo un poco todo esto, para corrientes de baja frecuencia vamos a poder estar utilizando frecuencias de 50 Hz o inferiores. En algunos estudios vamos a encontrar más, pero la mayoría se mantienen entre 25 y 50 Hz. El ancho del pulso, ¿sí?, que es lo que dura cada pulso de corriente, podemos encontrar de 400 a 500 microsegundos, ¿sí?
Pero ¿qué pasa en los pacientes que ya están con bloqueadores neuromusculares, que ya tienen algún indicio de afectación del nervio motor? Se pueden utilizar anchos de pulsos más altos, ¿verdad? Esto es la cronaxia, lo que medía el estudio, ¿verdad? Las intensidades con respecto a la contracción visible, ¿tá? Siempre tiene que haber una contracción, si no, no estamos generando el objetivo que queremos hacer. Días por semana, hasta 5 días, inclusive hay algunos artículos que plantean 2 veces al día. ¿Tá? Los tiempos de la sesión, de 10 a 30 minutos, o por cantidad de contracciones. Se va evaluando cuántas contracciones ese paciente puede realizar. Formas de ondas, siempre que sean alternas, para evitar las quemaduras electrolíticas. ¿Tá? Dentro de la baja frecuencia, las formas de onda cuadradas serían lo ideal, y compensadas. En media frecuencia, corrientes rusas, corrientes AUSI o interferenciales, si no se dispone de otro electroestimulador. Esas son todas corrientes alternas, por lo tanto no vamos a tener problema. La relación on-off vamos a tener de 1,2 a 1,4. ¿Sí? Eso hay que evaluarlo, hay que estar ahí y evaluar la respuesta que genera esa activación. Obviamente estos parámetros son sumamente modificables de acuerdo al estado clínico del paciente, ¿sí? Bueno, eso era un poquito lo que tenía para ofrecerles, y ahora está bueno que empiecen un espacio para discutir y para preguntar, ¿tá? Que es lo más enriquecedor, me parece a mí. ¿Ah? Voy a sacar acá, y si quieren pueden prenderse las cámaras, así los vemos. ¿Ah? Y comenzamos un poquito a plantear alguna duda que tengan. ¿Ah? No duden en activar su micrófono y consultar. Creo que tienen también la opción en participantes para pedir la palabra. No sé si les gustó, si... Hablen, por favor. Hola, muy clara, Ernesto. Hola, ¿se me escucha? Mientras aprovechen ahí para pensar alguna preguntita, en el chat les dejamos un link, creo que van al principio de todo, ¿tá? Y van a tener un link de una encuesta de satisfacción que la llenan ahí y la pueden realizar, que está bueno para nosotros también saber cómo estuvo, si les gustó o no. A ver acá hay una pregunta por el chat. Dice Alexandra. ¿Se escuchan los gritos de mi hija, no? ¿Sí? Perdón. Dice, en el caso de la estimulación bilateral de un músculo, ¿el estímulo eléctrico lo recomendás en simultáneo o alterno? Sí se puede y el equipo lo permite. A mí me gusta más generar una contracción lo más parecido a una contracción fisiológica, ¿tá? Y hacerlo de forma alterna. Ahí estamos, digamos, también no solo trabajando sobre el músculo, sino generando un patrón motor, ¿tá? Que obviamente nunca hacemos una contracción bilateral de miembros inferiores. Personalmente me gusta hacerlo de forma alternada, ¿tá? Si el equipo lo permite, hay equipos que no lo pueden hacer y obviamente lo podemos hacer igual de forma simultánea. ¿Se entendió la pregunta de Alexandra? ¿Sí? Entonces ahí, personalmente me gusta hacerlo de forma alternada. ¿Qué va a pasar ahí? Vas a tener que tener más tiempo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque vas a hacer las repeticiones, obviamente, en distintos momentos. ¿Tá? Entonces, digamos, lo que haces es complementar en tiempo y podés utilizar la forma de contabilizar las contracciones. Por acá. ¿Se me escucha, Ernesto? Sí. ¿Sí? Sí. Quería hacerle una pregunta a Ernesto Benítez. No sé, Con Diana, respecto,
Sí, a la estimulación ¿Hacer alguna aclaración, diafragmática. algo? Hola, ¿me A ver, acá hay escuchás, una manito Ernesto? levantada. Ruth, activate el micrófono. Hola, ¿cómo andan? Bueno, quiero felicitarlos a los dos, me encantó. Yo no te escucho. No sé si los demás la escuchan a Ruth. Yo ahí puse. ¿No No, me escuchan? no te escuchamos. Ay, qué lástima. Hola, Sí, ¿Hola? yo escucho bien, ¿eh? Yo escucho. Sí, Ah. se ¿La escucha, escuchan sí. a Ruth? Yo no la escucho, ¿eh? sí. Yo escucho, Se sí. escucha Ah. bien, sí. ¿Yo? ¿Y vos no me escuchás? Desconectar los auriculares, hablar por la computadora. A No la ver, escucho. a ver ahí, que saqué los auriculares. Si querés, escribiste por ahí por el chat. O si estás con una compu a veces Sí, no sé, porque el resto escucha. Bueno, está, que conectando justo el quería auricular, hacerte una capaz pregunta. que puedes utilizar el micrófono. Sí, te escribo la pregunta porque el resto escucha ¿Querés yo y era entonces? Bueno, para vos. a ver. Déjenme ver. No, yo estoy acá. A ver ahí. Intentá, Ruth, de nuevo. ¿Ahí escuchás? ¿No escuchás? No escucho. Bueno, ya está. A ver, alguien que abra su micrófono, a ver si soy yo. O... Ah. Yo escucho perfecto. Yo la escucho a la compañera, ¿eh? No, yo no escucho. No sé qué pasó. Si nosotros escuchamos, Ernesto, ¿Ernesto, me escuchás? Ernesto. El audio de la computadora me funciona, pero no. ¿alguien te dice, Ernesto, ¿me escuchás? No sé. Capaz que Ruth, ¿tú querés mandar por ahí plantear la pregunta? por el chat. Y se la pasamos a Ernesto A por ver, acá mensaje. aquí una pregunta. ¿Cómo se logra estimular el diafragma con corriente AUTI? Se hace una colocación de electrodos a nivel del tórax y generalmente los electrodos se ponen en los canales en pares, ¿sí? Por encima y por abajo de la parrilla costal. La verdad no tengo experiencia en ese tipo de electroestimulación, pero sé que, por ejemplo, en Brasil están estudiando bastante eso. Lo que sí es muy complejo el tema de adaptar el patrón del equipo al patrón ventilatorio. Entonces, bueno, logrando eso se podría realizar. En el estudio piloto que mostré hoy, no se encontraron tantas ventajas como la estimulación, por ejemplo, de grandes músculos como cuádriceps, etc. Músculos más grandes. Bien. Les hago la pregunta a ustedes y Sí. se la pasan a Ernesto. Sí, dime. Mira, era porque, por ejemplo, ¿no? Hace muchos años que trabajo en CTI y hace 18 años que no hago nada de electroestimulación, o sea, como que tengo que ponerme a estudiar de cero, ¿no? Pero me gustaría poder incorporarlo, ¿no? Me encantaría tener la experiencia porque lo podemos hacer. Entonces, lo que querría saber es, por ejemplo, cuántos grupos musculares trabajan, era eso, saber cuántos grupos musculares y la franja etaria. O sea, no es lo mismo una persona joven a una persona que nos viene 70, 80 años, que ya viene con una debilidad adquirida. Claro, pero lo dijo. ¿Cómo? Bueno, no sé si estaban ahí en alguna... Ernesto, te estoy escribiendo la pregunta, ¿me oís? Me voy a poner así, mire. Por lo menos a ver si puedo escuchar. Esperen. Te mandé por mensaje, Ernesto, por WhatsApp, la pregunta de la compañera.
En parte, Ruth, yo te voy comentando que tratamos, lo que estamos haciendo Le estoy nosotros, llamando a ver si puedo. bien, antigravitatorios, ¿verdad? Y descartamos patología muscular previa. Sí. ¿Ahí me escuchás? Sí, sí, sí. La compañera quería saber cuántos grupos musculares se estimulan para poder implementarlo en el CTI donde trabaja, que trabaja hace años, y de acuerdo a la franja etaria. Perfecto. Bueno, ahí estoy averiguando la consulta de Ruth. La idea, o generalmente lo que se plantea en la mayoría de los estudios científicos, es trabajar los grupos que más se ven afectados, por ejemplo, el miembro inferior, pero también se puede trabajar en otros tipos de grupos musculares. En el miembro inferior los más comunes son cuádriceps y tríceps ural, y a nivel de miembros superiores, bueno, hay que ver cuál es el objetivo. Y con respecto a la franja etaria, en realidad no hay muchas diferencias, ya que las contracciones que vas a estar logrando dentro de todo son bajas, por lo tanto, cualquier tipo de persona puede tolerar contracciones sin ningún tipo de resistencia, ¿verdad? Simplemente que logren la movilidad articular. En este caso, por ejemplo, en cuádriceps, una que se utiliza muchísimo es generar una flexión de rodilla con alguna almohada o algún realce, y que logre una mínima extensión de rodilla. Recuerden que van a estar, digamos, trabajando con del 15 al 20% de la contracción voluntaria máxima, de la fuerza voluntaria máxima. Son contracciones bajas, pero que tienen que existir. No podemos simplemente hacer un estímulo sensitivo. Sí tenemos que pasar al límite motor. Tiene que haber una contracción muscular. No sé si quedó ahí. Perdón por... Todo bien. Bien, acá preguntan por el chat ¿de qué manera se estimula la plasticidad cerebral, ya que se genera un estímulo inverso al fisiológico? En realidad, más que nada, vos estás estimulando a través de la contracción muscular ciertas aferencias. Por ejemplo, en el tendón, en el órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? En el uso neuromuscular, y esa información que vos le estás brindando es la que empieza a generar algún tipo de cambio a nivel del sistema nervioso central. Además de tener respuesta también en algunos procesos inhibitorios descendentes del dolor. Ya se sabe que la corriente, la electroestimulación, genera, además de la activación muscular, estimulación de fibras sensitivas. Por lo tanto, empieza a modular sistemas descendentes de inhibición dolorosa. Entonces, todos esos estímulos van a generar una información interesante. Todavía está bastante en estudio, pero ya hay algo. Generalmente se utilizan frecuencias más altas en ese caso. Se estimulan con alrededor de entre 80 y 100 Hz, pero se tiene que tener mucho cuidado con la fatiga que se puede generar por utilizar estas frecuencias tan altas. Una parálisis facial. No sé si quedó Para que me interesa la más o pregunta. menos respondí a la pregunta. Pues acá tenemos. Bien, acá plantean, obviamente es un caso de paciente que no es de UCI, sino que tiene una parálisis facial periférica y que no logra algunos de los movimientos de 6 meses de evolución. Y nos pregunta si hay posibilidades de lograr una mejoría con electroestimulación neuromuscular. Bien, acá tenemos un problema, que es el que tenemos el sistema periférico afectado.
Hay algunos artículos que plantean la estimulación facial con pulsos monofásicos, ¿verdad? Ahora, una colega norteamericana, que es la autora del libro de agentes físicos en rehabilitación, se llama Michelle Cameron, capaz que la conocen, está trabajando con corrientes de alto voltaje para la parálisis facial periférica. Si bien es una corriente que estimula la contracción a través del nervio, tiene un componente muy alto de cicatrización. Por lo tanto, se empieza a estimular con corriente al principio sin tener una contracción visible, y se va viendo que a partir de las distintas aplicaciones que se van haciendo, se puede lograr una mejoría, ¿tá? En este caso ella utiliza electroestimulación de alto voltaje, ¿tá? Es una corriente que es monofásica, o sea que tiene polaridad, pero un componente galvánico muy chiquito, ¿sí? Por lo tanto, se podría trabajar. También hay muchos estudios que aplican láser para eso, ya nos fuimos, pero bueno, que se aplica el láser de baja potencia para la parálisis facial periférica, ¿sí? Y si se puede aplicar en este caso que lleva 6 meses, sí se puede aplicar. ¿Ah? Vamos acá. Bien. ¿Qué cosa es esto, che, del audio? Estuvimos todos con problemas técnicos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, que la haga por el chat. Y les recuerdo el tema de la encuesta que está en el primer renglón del chat. A ver, acá tenemos una pregunta nueva, Analía. En caso de contabilizar las contracciones, ¿cómo lo haces? Bueno, ahí depende mucho del tiempo de estimulación, el tiempo de pausa y el tiempo total de la sesión, ¿tá? Ahí generalmente puedes comenzar con una adaptación al ejercicio, que se pueden contabilizar. Obviamente, primero empezás con contracciones más de menor tiempo y mayor tiempo de pausa, y una exigencia puede ir siendo reducir el tiempo de pausa, ¿tá? Siempre manteniéndonos en esa relación de 1-2. Podés llegar a hacer como una evolución, por ejemplo, empezás con, no sé, 20 repeticiones. Bueno, ahí ves cuántas contracciones entran en un tiempo de tratamiento, dependiendo la relación on-off, en 15 minutos, 20 minutos, y así sucesivamente. ¿Ah? Es simplemente un cálculo ahí para ver cuántas contracciones, y es la manera que ahora más se está utilizando. ¿Ah? O sea, cuántas contracciones genera en cada aplicación, dependiendo de los tiempos de contracción y pausa. Acá hay una pregunta muy interesante. Volviendo al paciente en UCI, dice, ¿el edema en miembros limita algo? Sí, limita, ¿tá? El edema y el panículo adiposo, ¿tá? Generalmente, cuando tenemos mucho edema o un panículo adiposo demasiado grueso, puede llegar a disminuir la respuesta, ¿tá? Podemos modificar algunos parámetros, como la intensidad, o sea, generar mayor intensidad, pero tenemos que controlar siempre el estado de la piel, ¿tá? Porque podemos pasarnos de intensidad y quedar rojo bajo el electrodo, ¿tá? Siempre eso tenemos que cuidarlo, pero sí puede llegar a interferir en el estímulo. En pacientes, bueno, acá un poquito lo que hablábamos, en este tipo de pacientes, si están estabilizados, porque hay que ver de dónde proviene ese edema, y si no se pueden trabajar, también hay algunas aplicaciones que son específicas para edema, trabajando de una forma secuencial, o sea, activando primero los músculos más distales. Por ejemplo, generalmente se utiliza planta del pie, tríceps sural y cuádriceps, y se va haciendo una estimulación secuencial, primero de distal a proximal, digamos, para tratar de
ayudar con la contracción muscular todo lo que es la parte linfática y venosa. ¿Qué pasa cuando no hay contracción muscular? Bien, eso es está muy bien planteado. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos todos los parámetros pensando que vamos a tener una buena respuesta. ¿Qué pasa si no tenemos contracción? Perfecto, varío los parámetros. Por ejemplo, veo la posición de los electrodos, trato de buscar el punto motor, si puedo. Aumento el ancho del pulso, porque dijimos que íbamos a empezar entre 300 y 400, pero podemos estar en presencia de un paciente que ya tenga algún componente neurofisiológico. Por lo tanto, aumentamos el ancho de pulso, y ahí probamos de nuevo, ¿sí? Si llegamos a un ancho de pulso alrededor de los 700 microsegundos y seguimos sin respuesta, ahí estaríamos frente a un no respondedor para la electroestimulación neuromuscular. Posiblemente ya esté con alguna afectación de la motoneurona. Necesitamos otro tipo de pulsos al no percibir la contracción muscular. A ver si entiendo. Ahí siempre lo que hacemos referencia es dentro de este tipo de corriente, ya sea de media frecuencia o de baja frecuencia, lo que variamos son los parámetros de esa corriente. Lo que no estaría recomendado es pasar a pulsos monofásicos. No estaría recomendado porque se corren muchos riesgos de generar quemaduras electrolíticas. Entonces, si tenemos esa corriente alterna y podemos aumentar el ancho de fase, lo hacemos a ver si responde mejor. Pero yo no diría de pasar a una corriente monofásica por el riesgo de quemadura electrolítica. Porque le hicieron una pregunta buena ahí. Con respecto a las medidas de higiene, básicamente los protocolos que están autorizados, en este caso se puede envolver el equipo con papel film para hacer una asepsis mayor y no dañar los componentes estéticos del equipo y bueno, los productos que se usan habitualmente. Los electrodos deberían ser autoadhesivos personales de cada uno, y si se cuenta con electrodos de goma carbono, aplicar también un protocolo de desinfección a esos electrodos para trabajar. Los electrodos de goma carbono toleran muy bien el agua y el jabón, por lo tanto creo que podría llegar a ser ese tipo. Pero yo diría que cada paciente tenga sus electrodos en este contexto, aunque sea de goma carbono o autoadhesivos. Bueno, esta vez está hablando más que nada de... Bien, acá también plantean en paciente neurológico, mientras que la lesión sea central, podemos trabajar tranquilamente, porque la corriente va a lograr generar un potencial de acción nervioso motor, ¿sí? Si es la patología central y la motoneurona periférica está indemne, así que sí, claro. Bueno, acá nos dicen, ¿cuál sería la corriente más efectiva? Bueno, los estudios actuales generalmente se basan en lo que es corrientes de baja frecuencia, que en la literatura en inglés lo van a encontrar como la sigla NMES, y las corrientes de media frecuencia que se están utilizando más son AUSI y rusas. Ya las interferenciales generan un poco más de incomodidad y bajo torque, poco torque. Entonces, con cualquiera de esas corrientes se va a lograr un buen efecto. La corriente AUSI tiene alguna ventaja sobre la corriente rusa, pero en este caso que vamos a utilizar contracciones bajas, no se va a notar tanto la diferencia. Generalmente se nota cuando utilizamos torques máximos, esa diferencia de la corriente propiamente dicha. ¿Sí? Entonces, corrientes de baja frecuencia, AUSI, rusas, la que se tenga, se puede utilizar tranquilamente. Acá dicen de apagar los micrófonos, pero yo no lo escucho a nadie, así que perdón. Bien.
No sé si alguien tiene alguna consulta más por el chat. Bueno, con respecto también una pequeña acotación. Muchos plantean si el equipo tiene que tener muchos canales o pocos canales. Va a depender básicamente de lo que puedan hacer y además de la técnica que utilicen. Por ejemplo, yo el cuádriceps puedo activarlo con 3 canales, con 2 canales o con un canal, ¿tá? Dependiendo de la posición y el tamaño de los electrodos. Por lo tanto, si no tenemos un electroestimulador de 4, 5, 10 canales, con un electroestimulador de 2 canales, prácticamente podemos trabajar los 2 cuádriceps simultáneamente, ¿sí? Si tenemos obviamente más canales, podemos trabajar, como decía la compañera hoy, de una manera alternante, o simplemente trabajar primero un miembro inferior y después el otro para terminar la aplicación, ¿verdad? Tamaños de electrodos chicos o electrodos grandes. Bueno, acá se puede utilizar para cuádriceps electrodos grandes, preferentemente, ¿tá? Por un tema de que va a ser menos incómodo para la persona y vamos a buscar la activación de más fibras musculares, ¿tá? Para músculos pequeños, electrodos pequeños; para músculos grandes, electrodos más grandes, ¿tá? Así que bueno, no sé si les gustó. Tienen ahí un panel que dice reacciones. Perdonen el inconveniente de ahora de la última parte. Pero bueno, la verdad que me gustó mucho compartir esto con Liliana también, que está muy empapada en el tema. Y bueno, cualquier consulta, después si quieren dejo mi correo, podemos, me pueden escribir, no tengo ningún problema, o si precisan alguna evidencia, ¿tá? Para presentar en sus instituciones, hay bastante evidencia, ¿tá? Podemos compartir por mail, etc. ¿Sí? Voy a poner acá. Así que bueno, no sé, Iliana, si querés hacer el cierre, yo no los voy a escuchar. Bueno, Pero, ¿alguna otra pregunta? Parte, acá alguien, Ernesto, alguien pregunta con un TENS de baja frecuencia. Miren acá. ¿Con TENS de baja frecuencia alcanza? Si es lo único que tienen, ¿qué pasa? El TENS van a tener que ustedes ir haciendo las rampas, bajando y subiendo la intensidad, porque no alcanza con poner pulsos, ¿tá? No me alcanza si yo le pongo, por ejemplo, 2 Hz, ¿no? Que tengo pulsaciones así. Si yo pongo 25 Hz, el TENS o los equipos de TENS generalmente no tienen la posibilidad de rampas, o sea, de poner tiempos de activación y tiempos de pausa. Por lo tanto, podría llegar a servir si se toman el trabajo de aumentar y disminuir la intensidad de forma manual, ¿tá? Conozco gente que lo ha hecho por ser lo único que se cuenta en ese servicio, ¿verdad? Acá. Mira, muy interesante esta pregunta. En pacientes de UCI, a medida que mejora su nivel de conciencia, si la electroestimulación, ya que activa músculo de forma analítica, aumentar la fuerza muscular no es igual a mejorar la funcionalidad. ¿Hasta qué momento en un paciente de UCI recomendás su uso? Se puede utilizar en UCI, fuera de UCI, porque los problemas no van a terminar cuando ese paciente pase a cuidados intermedios, sala, y se vaya hasta su casa, ¿tá? Hay muchos estudios también ahora, no con COVID-19, pero en otro contexto, que utilizan también la electroestimulación fuera de la UCI, ¿tá? Porque obviamente, además de los problemas de fuerza que se pueden tener, van a quedar algunas secuelas a nivel coordinativo, neuromuscular, y se puede mejorar con electroestimulación neuromuscular. Obviamente ahí ya va a ser una combinación, ya desde que el paciente es consciente y puede moverse, se tiene que
hacer una combinación de ejercicio voluntario y electroestimulación, ¿sí? Porque muchas veces, como decíamos, la corriente va a estimular fibras blancas que nosotros, de forma voluntaria, necesitamos mucha carga para hacerlo, ¿tá? Entonces, trabajando con la corriente, aprovechamos ese componente de estimular las fibras blancas, que con el ejercicio voluntario tendríamos que ponerle mucha carga, una pesa, por ejemplo, y ese paciente capaz que no está en condiciones todavía, bueno, lo podemos trabajar. Por lo tanto, está bueno seguir trabajando cuando el paciente sale de UCI. No sé si quedó. Además, la evidencia apoya mucho más a pacientes que están con algún tipo de atrofia muscular que, por ejemplo, en pacientes sanos, ¿sí? La electroestimulación neuromuscular. Por lo tanto, hasta que no adquiera niveles que muchas veces van más allá de los 6 meses, se podría seguir utilizando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno. Parece que dice que se va a poner en reacción. Bueno, te dejo a vos, Iliana, el cierre. Bueno, porque muy yo bien. no puedo escuchar nada. Así Agradecemos que me quedo de la espectador. participación Muchas de gracias a todos, todos. de parte de la Asociación de Fisioterapeutas. Y bueno, los esperamos para la próxima. Los invitamos a exponer trabajos, a plantear inquietudes. Y bueno, si alguien tiene algún trabajo que pueda compartir con el resto de los compañeros, estamos haciendo uso del Zoom de AFU para estas instancias y estar un poco más cerca, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos.